Hola, bienvenidos a La Cova. Hoy os traigo 3 libros que tienen en común el tema de la clase social. El primer libro es Manual para mujeres de la limpieza, de Lucía Berlín. Ella fue una autora norteamericana con una biografía bastante particular y todo eso se ve reflejado en lo que escribe. Su padre era ingeniero de minas y cuando le ofrecieron un trabajo en Chile, la familia se traslada ahí, también cambiando de clase social. Pasaron de formar parte de la clase media en Estados Unidos a la clase alta en Santiago. Lucía Berlín vivió en Santiago, pero también en México, por lo que dominaba el español. Y a lo largo de su vida transita distintos estratos sociales, y eso no fue algo precisamente agradable para la autora, sino que en ciertos momentos se tradujo en problemas económicos, de alcoholismo, y vamos a ver que todas esas temáticas aparecen en su obra, pero lo interesante es cómo ella las aborda y muchas veces vemos el humor de por medio. El libro son varios relatos y se publicó 11 años después de su muerte. Las mujeres suelen ser las protagonistas en estas historias y Lucía Berlín creo que es de las autoras que mejor retrata las diferencias de clase, seguramente como consecuencia de su experiencia vital, ya que estuvo de un lado y del otro. Sus cuentos tratan la relación entre mujeres de la limpieza y los dueños de las casas. También encontramos el tema del aborto, la precariedad, la maternidad, el alcoholismo. Berlín tiene una mirada realmente afilada y aunque son historias duras, no hay victimismo, sino reflexión, ironía y humor. Su prosa suele ser directa, sencilla y muy versátil. El segundo libro que quiero compartir es Rabia, de Sergio Vicio. Este es el único que leí en versión papel y de hecho me costó conseguirlo. Este es de segunda mano. Bueno, Vicio es un autor argentino, dramaturgo, guionista, cuentista, y no puedo decir otra cosa más que es un librazo. Obviamente esto es una opinión personal y que seguramente otras personas piensan distinto, pero creo que reúne las cualidades para lograrlo. O sea, tiene tensión, tiene brevedad, profundidad y pozo. En esta historia encontramos a José María, que es albañil, y luego a Rosa, que es una empleada doméstica en una mansión. Ellos dos son novios, pero José María se ve en medio de unos altercados y tiene que huir. Entonces desaparece y se esconde en una casa, sin decir dónde va ni cuándo volverá, pero va llamando a Rosa de vez en cuando. Entonces, como lectores vamos a ir acompañando la evolución de esta relación, pero también vemos qué ocurre en la casa donde María está escondido, que además hay más gente. Entonces, uno de los elementos que encontramos sería el voyerismo, y vamos siguiendo los pasos de María, que nos genera mucha tensión el hecho de que él esté escondido y que pueda ser descubierto. Otro tema sería el encierro, tanto físico como mental, porque él está solo en esa casa, no puede hablar con nadie. Entonces, de alguna manera, se produce un escape hacia adentro. Otra de las temáticas sería los límites de la posesión, también las clases sociales mezclándose. Es un texto muy intrigante que no dejas de leer hasta el final y que cuando llegas al final es inesperado, pero cobra sentido cuando entiendes todo el conjunto. Por último, quisiera compartir el libro de Limpia, de Alia Trabuco. Ella es una autora chilena que fue finalista del premio Booker por su novela La Resta, donde trata el tema de la dictadura chilena. En esta novela Limpia está contada desde el punto de vista de la protagonista, que es Estela, que es una joven que trabaja como limpiadora y cuidadora en la casa de una familia de clase alta en Santiago de Chile. Desde las primeras páginas se nos cuenta que la hija de los dueños de la casa va a morir y vamos a ver cómo Estela nos va llevando hasta ese momento, pero primero la acompañaremos en su día a día y veremos cómo las diferencias de clase permean todas las capas de su vida, desde el lenguaje, el espacio que ella habita, sus derechos, sus deberes y cómo ciertos límites entre ella y los dueños se borran. Es interesante cómo ella es la protagonista y el centro de la historia. Sin embargo, aunque Estela nos habla, su figura de alguna forma es fantasmal, porque todo se centra en los cuidados que tiene que prestar a los otros. El centro en realidad es trabajar y servir. Entonces, es decir que los dueños de la casa
para que puedan trabajar, hacer actividades, fiestas, tener hijos, tiene que haber alguien que sostenga todo ese ecosistema, y esa persona es Estela. Su vida queda de alguna manera en segundo plano y vemos el precio altísimo que tiene que pagar por pertenecer a una clase social menos privilegiada. Por otro lado, los animales, junto a la protagonista, también son víctimas tanto de la familia como del sistema en general, y que son injustos con ellos y ejercen un poder que anula en gran medida sus libertades. La autora remarca mucho ese punto de lo que tienen que vivir ciertos trabajadores y que no tendría por qué ocurrir algo monstruoso para que lo veamos o lo entendamos como una explotación o un abuso de poder. Esta protagonista, como tantas otras mujeres cuidadoras, entregan su vida, y su historia en realidad se convierte en la historia de los otros. La tensión en este texto está presente porque Estela narra su historia a alguien más, además del lector. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias y nos podéis seguir en La Cova.